Bueno, buenos días o buenas tardes. Eh, bueno, voy a presentar la comunicación que se ha escrito para el Congreso, que bueno, esta tiene que ver con educar en la diversidad cultural para crecer en la riqueza social. ¿Vale? Esta comunicación, un poco de lo que voy a hablar, es de un programa de educación social que se implementa, es un proyecto, vamos, que se implementa en centros educativos y bueno, vamos a analizar un poco, ¿no? La importancia de por qué hacer intervención social dentro de los centros educativos como una estrategia de mejora para la convivencia entre la población adolescente, ¿vale? Luego brevemente contaré cómo se implementa esta propuesta y luego ya, ¿no? La metodología, resultados que se han generado y un poco este análisis del proceso de intervenir en centros educativos. Bien, en primer lugar, comentar, ¿no? Bueno, pues que este proyecto nace de hace unos años, desde una cooperativa de índole social y que viene bueno, parte de la necesidad de que se considera que la intervención social llevada a cabo en los centros educativos es una estrategia de mejora de la convivencia. Entonces, bueno, se ha hecho una breve descripción teórica, hablando un poquito, ¿no? Sobre qué es la adolescencia, ¿vale? Ese periodo vital, ¿no? Como señalan algunos autores como Martínez en 2020, que es ese periodo vital donde, bueno, aparecen los primeros comprendido en determinadas edades, donde es ese periodo que está entre la infancia y la edad adulta. ¿Qué sucede en la adolescencia? Como adolescentes que veáis esto, quien lo vea, lo sabréis mejor que nadie. Es una etapa de numerosos cambios y de mucha incomprensión, ¿vale? Muchas veces el mundo adulto le cuesta mucho entender esta etapa porque viene potenciada de muchos cambios y de muchas etapas que no son, bueno, de muchas fases que no son del todo agradables, ¿no? Así que yo creo que es importante recalcar aquí que la adolescencia tiene muchísimos puntos fuertes, que, bueno, que al final es una etapa también donde es muy creativa, donde se tiene mucha energía y esta energía bien canalizada puede llevar a los adolescentes a cambiar el mundo, pero muchas veces, bueno, pues también suceden otros cambios que, no, que cambian la organización familiar y social. Entonces, bueno, ver también cómo abordarlos y pueden surgir también algunas dificultades en la convivencia, no tanto familiar como de los centros educativos, y cómo en este caso, por ejemplo, creemos que la intervención social puede ser la vía de abordar estas mejoras. Muchas veces, ¿no? ¿Qué sienten los centros educativos, los profesionales que trabajan en ellos? Bueno, sabemos que los centros educativos son espacios que pretenden dotar de una educación integral al alumnado, ¿vale? Pero que no solo se encargan de, ¿no? de ampliar, lo diré, de, de transmitir contenidos, sino conocimientos de mucha índole, como valores, cuestiones actitudinales, trabajar habilidades sociales, o al menos esto debería ser así. Bueno, es un poco la vía de cómo, ¿no? La infancia y la adolescencia poquito a poco pueden ir enfrentándose al mundo. Y los centros educativos son los encargados de esto. ¿Vale? ¿Qué sucede? Bueno, que asimismo, igual que intentamos, ¿no? Que aprendan una serie de cosas, tienen que aprender a convivir y hay que favorecer la gestión del conflicto y de la interacción entre iguales. Y a veces esto es complicado pues, por la realidad del sistema educativo, ¿no? Al que nos enfrentamos. Entonces, bueno, sí que se quiere en todo momento que haya una convivencia agradable, ¿no? Donde además se hagan responsables también los chicos y las chicas de los procesos convivenciales. No son sujetos pasivos de su propio proceso, sino que sean sujetos activos y se responsabilicen de sus actuaciones, ¿no? Y del propio proceso participativo del que forman parte y que muchas veces pues, no son conscientes los chicos y las chicas. ¿Vale? Entonces, bueno, cuestiones, ¿qué quiere decir esto de mantener la convivencia? Bueno, vamos a intentar tener un clima de convivencia agradable. ¿Qué quiere decir esto? Es una capacidad de adaptación, ¿no? Donde de forma satisfactoria adquirimos herramientas que nos ayuden a estar a gusto. Vamos a llamarle estar a gusto en los lugares. Entonces, bueno, pues los centros educativos siempre persiguen que haya una convivencia positiva y que sea la institución escolar un lugar que no se enfoque solo a la homogeneidad de la gente, sino que se atienda
a todos los perfiles, a la heterogeneidad, a la diversidad que hay, ¿no?, de personas, y que a su vez estas personas puedan convivir con otras sin que esto lleve a situaciones problemáticas. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que la intervención social es la herramienta que puede también favorecer todo esto porque, bueno, se establecen una serie de pautas, ¿no?, y se organizan una serie de cuestiones alrededor del ámbito social. Y a veces, bueno, esto rompe un poco el esquema del ámbito formal, ¿no?, que supone una institución educativa, ¿no?, de índole académica, vamos a llamarle, y es verdad que la intervención social pues ayuda mucho a desarrollar algunos aspectos que muchas veces se quedan en el tintero porque pues, no se tiene la formación suficiente, porque cada uno es profesional en su ámbito al final. Entonces, bueno, siendo profesionales cada quien en su ámbito, lo ideal también es que se puedan recoger otras propuestas y se complemente y se complete un poco la formación de los estudiantes. Entonces, bueno, ¿qué se hace con este tipo de proyecto? ¿Qué se quiere conseguir? Este proyecto se implementa, bueno, pues con la idea de, desde la estrategia de la intervención social y con las figuras de educadoras sociales, se diseñen propuestas que ayuden a mejorar la convivencia en los centros o que haya una convivencia agradable. Entonces, ¿qué va a suceder? Que vamos a trabajar como 4 aspectos clave en este tipo de propuesta de intervención. El principal aspecto clave va a ser la gestión de la diversidad desde un enfoque global que atiende a toda la comunidad educativa, no solo a los estudiantes y a las estudiantes, teniendo en cuenta, luego otra de las claves que vamos a tener en cuenta es analizar los modelos biopsicosociales, es decir, tener en cuenta con qué público estamos trabajando, ¿no?, que quiénes son nuestros principales agentes de trabajo, ¿no?, de enfoque, de intervención, y conocer su realidad. Luego, otra de los puntos claves, potenciar recursos, ¿no?, para tener habilidades personales y estrategias de afrontamiento de conflictos en los y las adolescentes, es decir, mejorar la autonomía, ¿no?, mejorar las habilidades sociales, las habilidades personales, conocer el centro educativo. Y por último sería promover la participación ciudadana. O sea, no solo se queda en un proyecto de centro, sino que a ver si esto lo podemos llevar hacia afuera y podemos también aplicarlo al mundo donde viven estos chicos y estas chicas. Vale, esto por un lado. Bueno, por otro lado, estoy compartiendo bien la pantalla, perdón. Estaría, ¿no?, ya estaría esta parte de por qué consideramos que trabajar desde el ámbito de la intervención social en los centros educativos es una buena estrategia para mejorar la convivencia. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos después? Pues vamos a implementar la propuesta. Vamos a ver qué vamos a ejecutar, ¿no? Entonces, esta propuesta se hace un proyecto que se llama Pon en marcha tus ideas. Os contextualizo un poquito de dónde nace este proyecto y cómo funciona. Este proyecto nace en 2006 en el municipio de Mejorada del Campo, que es un municipio de Madrid, que está mancomunado con, bueno, procede de los servicios sociales de Mejorada del Campo, mancomunado con Velilla de San Antonio. Son una mancomunidad, ¿vale? Y nace un poco porque se detectan grandes dificultades en la convivencia y comportamientos disruptivos en los diferentes centros educativos de secundaria. Entonces se plantea esta propuesta, se diseña, y ¿cuál es el principal objetivo que va a perseguir este proyecto? Generar un clima de convivencia positiva que facilite la integración teniendo en cuenta la diversidad cultural que existe. ¿Vale? Además, se va a intentar perseguir que haya una mayor participación ciudadana juvenil y una mayor autonomía, potenciando el desarrollo comunitario. Entonces, bueno, hay un equipo de educadoras que hasta la fecha lo que hemos hecho en realidad es trabajar con el alumnado de primero a cuarto de la ESO, en los recreos y en tutorías en horario lectivo. ¿Con qué fin? Con el fin de que generen unas mejores habilidades sociales, fomentar una serie de valores y actitudes positivas, ¿no?, entender y hacer intervención con la adolescencia, ¿vale? Pero además el proyecto se plantea con 3 ejes, ¿vale? Con una triple visión, ¿no? Porque se considera que, bueno, que hay que entrenar las habilidades sociales, que la autonomía es muy importante. Entonces hay 3 ejes.
En primer lugar es esta parte más de intervención directa, ¿vale? Donde directamente se va a trabajar con los y las adolescentes en los espacios de recreo, atendiendo sus necesidades. ¿Cómo vamos a hacerlo? Van a plantear una serie de actividades que ellos y ellas quieren hacer. Vamos a recoger sus propuestas y vamos a acompañarles en todo el proceso de gestión autónoma por ellos y por ellas de estas actividades. Es decir, si en un momento, o sea, nosotras, nuestra función no es la de ser monitoras, sino la de acompañar en un proceso que ellos diseñan, con el fin de que sepan, pues, aprender a dirigir grupos, trabajar de forma autónoma, convivir, trabajo en equipo, ¿vale? Entonces, bueno, partir desde un respeto mutuo, diseñar tareas, ¿no? Que muchas veces no saben acercarse. Entonces, esta intervención, ¿vale? Va a ir enfocada perfectamente a el diseño de estas actividades. Luego, por otro lado, estaría la pata del trabajo con la comunidad educativa y asesoramiento al profesorado, que aquí lo que hacemos es trabajar directamente con las asociaciones de familias y alumnado, con los equipos directivos, con el departamento de orientación, de una forma muy transversal, con el fin de que todo el rato, bueno, pues haya un clima de convivencia agradable, ¿no? Cómo se implementan las actividades y demás. Y una tercera pata ya iría destinada un poquito más al desarrollo comunitario. Es decir, nos interesa mucho que esto no quede solo, ¿no? Como son municipios pequeños, son pueblos, nos interesa mucho que esto no quede solo reducido a una propuesta que se haga solo en los centros, sino que los propios chavales y chavalas puedan sacar esto fuera y establecer estrategias de participación en el pueblo. Entonces, lo que hacemos es colaborar con los diferentes recursos, con los espacios comunitarios municipales, contactamos, ponemos a la chavalada en contacto con ellos y así de esta manera, bueno, pues pueden hacer sus propias actividades fuera. Un ejemplo que a mí se me ocurre, que creo que es muy, muy bueno, ¿no? De lo que han pasado estos años, es que había un grupo de parkour, la actividad de parkour, que además es una actividad muy conflictiva, porque a los centros educativos, y entendible, les da mucho miedo y bueno, esta actividad fue desarrollándose muy bien hasta el punto que los chicos y las chicas han conseguido que en mejoradas se les ha escuchado por parte de juventud y han hecho un parque de parkour para entrenar. Bueno, pues este tipo de cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Nosotras ya implementamos esta propuesta, se lleva a cabo y lo que hemos hecho realmente es analizar un poco qué procesos se han ido dando, ¿no? Cómo ha ido cambiando este año. ¿Vale? Entonces, lo que hemos hecho es basarnos en la observación y analizar datos que hemos obtenido en los últimos 5 años de intervención. Para ello, lo que se ha hecho es revisar todas las memorias educativas realizadas a final de curso. ¿Por qué? Porque estas memorias contienen datos cuantitativos de participación, ¿vale? Y un poco cualitativos, por lo tanto, analizarlos y ponerlos sobre la mesa para ver qué pasa, ¿no? ¿Qué sucede cuando se hacen estas estrategias de intervención? Entonces, bueno, cosas que hemos descubierto, pues que efectivamente sí que aumentan, ¿no? Sus habilidades y favorecen su desarrollo integral, ¿no? Por un lado, aumenta su valía personal, o sea, en cuestión de autoestima, se sienten más válidos cuando participan en este tipo de proyectos porque, bueno, se sienten útiles, sienten que no se sienten dependientes, desarrollan mejor su autonomía, el tema de la gestión de grupos les genera confianza en sí mismos. Entonces, todo esto mejora su autopercepción. Otra de las cuestiones que hemos observado es que mejora un montón el desarrollo de las competencias personales. Es decir, aprenden a comunicarse no solo entre ellos, sino con figuras adultas. Además, a decir las cosas de otras formas con su grupo de iguales y además crecen sus habilidades sociales, ¿no? A medida se ha observado estos chicos que han estado en el proyecto X años, cómo han ido desarrollando mejores habilidades sociales desde que participan en el proyecto. Y luego ya la parte de crear una identidad personal, ¿no? Que muchas veces pues hay una cuestión identitaria, el grupo les ayuda, aprenden así a identificar sus gustos y a ponerlos en común con otras personas, ¿no? Aprenden a hacer otro tipo de ocio que muchas veces no ejecutan. Así que eso, ¿no? O sea, ¿esto que genera? Pues que puedan además tener vínculos saludables y fuertes. El hecho de tener vínculos saludables y fuertes, potenciar la autonomía, generar habilidades sociales, va a llevar siempre a que mejore la convivencia en el ámbito escolar.
Entonces, bueno, el tema también, ¿no? También se implican de forma participativa y ciudadana, que esto es una cuestión que muchas veces se ven perdidos y sí que se ha observado que mejora y bueno, y favorece también, ¿no? El acercamiento entre el profesorado y el estudiantado. Muchas veces esto en secundaria cuesta un poco y que esto se dé, pues hace que se cree un clima mucho más agradable. Así que bueno, creemos que desde la intervención social sí se puede ampliar y favorecer la convivencia dentro de los centros, que automáticamente influye en la convivencia dentro de las aulas y que se crea un clima mucho más favorable dentro, tanto con el profesorado como con el alumno. Y esperamos que te haya gustado y muchísimas gracias.